Déjeme saludar en estos momentos al maestro Jesús Lemus, autor de sus más recientes libros. Son, desde mi perspectiva, los que han dejado la víbora chillando por los personajes a los que se refiere. Escribió hace unos meses El licenciado sobre García Luna y recientemente, como usted se dio cuenta, aquí en Sin Censura publicó a través de la editora HarperCollins Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción. Le agradezco mucho, como siempre, al maestro Jesús Lemus, a quien usted puede ver y escuchar todos los sábados de 4 a 5 de la tarde, que nos acompañe para hablar sin censura como todos los jueves. Querido Jesús, te mando un abrazo, ¿cómo te va? Saludos, te saludo con gusto, mi querido maestro Vicente Serrano, siempre un placer poder estar en contacto contigo. Oye, pues ya apareció el que andaba el que andaba ausente, Felipe Calderón, pero para decir una mamarrachada en torno al arresto de Luis Cárdenas Palomino. Escribió ayer Felipe Calderón: embustes y cuentos, de uno nacen cientos, refrán antiguo cada vez más válido en nuestros días, y le han rementado la madre. ¿Cómo ves a un Felipe Calderón que reaparece en Twitter para decir hacer esta declaración, querido Jesús? Pues bueno, mi querido Vicente, ¿qué podríamos esperar, no? ¿O qué podemos esperar justamente de Felipe Calderón, que se va a decir otra vez, y se dijo, por supuesto, ya sorprendido como cuando el caso de Genaro García Luna? Y pues, ¿qué le quiero decir? Que sabemos perfectamente que él es el que él es el que fomentó justamente la corrupción de Luis Cárdenas y de Genaro García Luna. No tiene otra opción, no tiene otra salida más que hacerse el digno y decirse víctima de los embustes y de los cuentos que él asegura. Pero ¿por qué no sale a desmentir todo lo que hemos señalado, por ejemplo, en el libro El licenciado? Yo lo reto al presidente Felipe Calderón a que nos sentemos y revisemos página por página cada una de las líneas que pongo en el libro del licenciado, para que me las desmienta. Y yo tengo con qué demostrarle todos los hechos de la corrupción que se dio en su famosa guerra contra el narco. O sea, que no nos venga a querer jugar el dedo en la boca a este presidentillo, el asesino de Michoacán, ¿no? Pero realmente creo que no tiene pues otra salida. ¿Qué más puede decir el pobre? Pues sí, está en sartenes, como decimos en el barrio, y precisamente, Jesús, ahora que Luis Cárdenas Palomino está en el bote, ahora que Genaro García está en el bote, ¿quién sigue, Jesús? Pues fíjate que es interesante hacer esa revisión, mi querido Vicente Serrano, porque la detención de Luis Cárdenas Palomino, el hombre fuerte de Genaro García Luna y uno de los autores intelectuales de la mentada guerra contra el narco, lejos de cerrar un capítulo de la azarosa aplicación de la justicia contra los verdaderos criminales de México, más bien abre una nueva escena en donde seguramente veremos a otros actores del pasado rindiendo cuentas por sus actos. Si bien es cierto que el que fuera brazo derecho de Genaro García Luna y condecorado por el presidente Felipe Calderón como uno de los policías más eficientes en la historia reciente de México, está siendo acusado por el delito de tortura, también resulta, como ya lo hemos dicho, que ese no es el mayor delito que se le puede imputar. Si la Fiscalía General de la República se decide a ahondar en la historia criminal de Luis Cárdenas Palomino, seguramente tendrán mucha tela de dónde cortar, pues este oscuro personaje está relacionado con eventos criminales de los que hoy todavía se resienten sus efectos en la vida nacional. Fue el principal interlocutor, que no se nos olvide, de las relaciones del Estado mexicano con los cárteles de las drogas, las que promocionó, por supuesto, Genaro García Luna, con el pleno conocimiento del entonces presidente Felipe Calderón. A causa de las negociaciones que Cárdenas Palomino estableció con los cárteles de Sinaloa, de los hermanos Beltrán Leiva, los Caballeros Templarios y el cártel de Tijuana, además del cártel de Juárez y el de los Dámaso, estas organizaciones criminales pudieron actuar de manera impune en todo el territorio nacional, no solo en el trasiego de drogas, sino en la ejecución de otros ilícitos, como secuestro, extorsión, trata de personas y hasta venta de ejecuciones. Las relaciones que mostró Luis Cárdenas Palomino con los cárteles de las drogas, bajo la encomienda de Genaro García Luna y con la autorización
de los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón iniciaron desde el 2001, cuando fue asignado director de investigaciones de la AFI, la Agencia Federal de Investigaciones, y fueron hasta el 2012, cuando terminó siendo director de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva, siempre bajo las órdenes de Genaro García Luna. En ese lapso, en temas que seguramente deberá investigar la Fiscalía General de la República, Cárdenas Palomino fue responsable, o al menos tuvo conocimiento previo de los asesinatos de por lo menos 35 elementos de la Policía Federal, que fueron incómodos para la operación del negocio de drogas que estaba llevando a cabo el Estado mexicano con los cárteles de las drogas. Y estos no son embustes ni cuentos, como dice el presidente. Entre los asesinatos en los que podría estar relacionado Cárdenas Palomino, destacan los de Edgar Millán Gómez, Roberto Velasco Bravo, Aristeo Gómez Martínez, Edgar Vallardo del Villar e Igor La Bastida Calderón, todos mandos de la Policía Federal Preventiva y miembros del círculo más cercano de colaboradores de García Luna, los que por alguna razón perdieron la confianza para seguir siendo parte de ese equipo. De todos estos asesinatos y la posible responsabilidad de Luis Cárdenas Palomino, en ellos tiene pleno conocimiento la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la famosa DEA. Por esas razones que el gobierno norteamericano está solicitando la entrega de este ex policía para ser juzgado en aquel país, lo que se podría formalizar a través de una orden de extradición que se presente o se presentará seguramente en los próximos días. Y es que no sobra referir que entre los asesinatos en donde se atribuye la participación o al menos la omisión de Cárdenas Palomino, destaca el de Igor La Bastida Calderón, quien en su función de director de investigaciones de la Policía Federal Preventiva era también informante del gobierno norteamericano, a través del cual se comenzó a conocer las relaciones que mantenía Genaro García Luna con la cúpula del cártel de los hermanos Beltrán Leiva y del cártel de Sinaloa. Pero más allá del destino carcelario que ahora se abre en el panorama de Luis Cárdenas Palomino, casi a manera de pronóstico surge la incógnita, nada difícil de responder por supuesto, sobre quién o quiénes siguen en la lista de exfuncionarios cercanos a Genaro, que tendrán que responder ante la justicia por sus actos delictivos cometidos en el periodo del gobierno de Felipe Calderón. Hoy las investigaciones de la Fiscalía General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera dan una pista sobre los próximos expolicías colaboradores de García Luna que podrían ser detenidos en breve. La lista es larga, pero al menos son 4 los excolaboradores de la Policía Federal los que en breve podrían contar con órdenes de captura. Hay que recordar que en el primer círculo de colaboradores de García Luna, otro elemento que ya tiene orden de aprehensión por delitos de cohecho y colusión con el narco es Ramón Eduardo Pequeño García, quien fuera jefe de la División de Inteligencia de la Policía Federal en el gobierno de Calderón. Este ex policía está siendo reclamado por el gobierno de Estados Unidos. A Ramón Eduardo Pequeño García se le reclama porque la DEA lo considera uno de los principales negociadores con el narco, en los mismos términos en que se considera a Luis Cárdenas Palomino, quienes, de acuerdo a esa agencia antidrogas de Estados Unidos, habrían posibilitado la red de narcotráfico que encabezó García Luna en sociedad con los cárteles de Sinaloa y de los Beltrán Leiva. Otro investigado, que seguramente pronto lo veremos en prisión, es Facundo Rosas, quien fuera comisionado de la Policía Federal y después director de Seguridad Pública en Puebla. A este personaje se le investiga en México por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, pero también cuenta con una carpeta de investigación por parte de la DEA en Estados Unidos que lo relaciona con miembros del cártel de Santa Rosa de Lima y del cártel de los Zetas. Maribel Cervantes Guerrero, la que fuera también comisionada de la Policía Federal, está siendo investigada por la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, esto por posibles ilícitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. La DEA, se sabe, está buscando un acercamiento con ella para utilizarla como testigo protegido en el juicio de García Luna, a cambio de no llevarla a prisión. Javier Garza Palacios, el que fuera director de operaciones especiales de la AFI, también es investigado por posibles delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Esto por parte de la Fiscalía General de la República y la UIF. Pero en Estados Unidos se le mantiene abierta una carpeta de investigación por sus probables nexos con miembros del cártel de Sinaloa. Y finalmente, el comandante Armando Espinosa Benito,
el que fuera director de inteligencia de la Policía Federal Preventiva, hoy es investigado por la Fiscalía y por la Unidad de Inteligencia Financiera por su probable participación en el homicidio de 2 policías federales, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, mientras que en Estados Unidos la DEA lo sigue investigando como uno de los principales cómplices de Genaro García Luna. En pocas palabras, mi querido Vicente, al parecer apenas se ha destapado la cloaca de la impunidad y al menos parece que la justicia comienza a brillar en nuestro país, por lo que seguramente en las próximas semanas podremos ir conociendo de nuevas detenciones de exfuncionarios policiales del gobierno de Felipe Calderón, a ver qué dice el expresidente, si son también embustes y cuentos, o si también se trata de descrédito a su administración. Este es mi reporte, mi querido maestro. Oye, antes de que te vayas, Jesús, al paso que va Felipe Calderón, ¿no va a necesitar consulta popular? No, por supuesto que no, lo de la consulta popular va a ser un mero trámite. La verdad es que a como están apuntando las cosas, a como se está desgranando la mazorca de la corrupción que él mantenía con todos esos entes criminales, pues seguramente se me hace que lo vamos a quitar de la boleta antes de tiempo, porque ya para entonces ya va a estar procesado a como se están dando las cosas, que ojalá sea así el caso, mi querido Vicente. ¿Y Fox? Bueno, es que a Vicente Fox también le han dado ruido. Lo que pasa es que aquí volvemos al mismo caso que hemos platicado mucho, mi querido Vicente. La Fiscalía General de la República, hay que recordar que el fiscal Gertz Manero no está en la misma dinámica de combate a la corrupción que plantea el presidente López Obrador. Lo he dicho hasta el cansancio y lo voy a seguir diciendo porque los nexos de Alejandro Gertz Manero con Vicente Fox son muchos y muy extensos y vienen desde mucho tiempo atrás, son verdaderamente amigos, se entienden. Por eso hay una plena complicidad del fiscal para que no se toque la administración, por lo menos para que no se vaya a tocar siquiera la imagen del presidente Vicente Fox en alguna de las investigaciones. Surge el nombre de Vicente Fox y te lo juro, así me lo comentan algunas fuentes, lo tachan, lo borran, simplemente el nombre de Vicente Fox no se toca actualmente en la Fiscalía General de la República, pero es por producto de esa relación de amistad que tiene Gertz Manero con Vicente Fox, y ese es un grave problema para esta administración de la Cuarta Transformación, pues que ha dado visos de que vamos en serio por una transformación donde los responsables de los actos delictivos del pasado tengan que presentarse ante un ministerio público. Por eso yo veo muy difícil que Vicente Fox pueda ser llevado a juicio, aun cuando el clamor popular así se va a votar el 1 de agosto próximo, porque vamos a votar porque sí les den por lo menos una llamada de atención ante el Ministerio Público y ante los jueces correspondientes sobre los actos que cometieron. Veo muy difícil por ese caso, por esa relación, mi querido Vicente. Muy bien, pues maestro Jesús Lemus, como siempre es un placer escuchar el análisis, el reporte que realizas aquí en Sin Censura y de lo que comentas también en el espacio que conduces orgullosamente en Sin Censura TV, en Sin Censura Media y en Sin Censura Presenta todos los sábados de 4 a 5 de la tarde. ¿En dónde más te pueden seguir? ¿En dónde más te pueden apoyar? Y obviamente que busquen el licenciado para que le encuentren contexto a esta realidad que nos toca enfrentar a las y los mexicanos, y obviamente tu más reciente libro, Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción. Claro que sí, muchas gracias, mi querido Vicente, te agradezco siempre por el espacio y por esta posibilidad que me das de poder platicar contigo, de poder platicar con nuestra audiencia sobre el tema coyuntural, bueno, que desde mi punto de vista, desde mi óptica de reportero, considero el más importante de la semana. Pero en este caso, bueno, invitar a la gente, como tú ya bien dices, que nos sigan, que nos escuchen, que nos lean. Y yo estoy escribiendo para Los Ángeles Times, estoy escribiendo también para Ángel Metropolitano de la Ciudad de México. Ahí me encuentran, si buscan, por supuesto, en las páginas de sus portales, ahí encuentran mis textos. Me encuentran en redes sociales, en Facebook como Jesús Lemus Barajas y en Twitter como @Lemus Barajas. Ahí estoy en contacto con toda la gente y agradecerle, por supuesto, el apoyo que le han dado al licenciado y a Jaque a Peña Nieto, y todavía hay libros para quienes no lo han podido leer. Creo que es una oportunidad para poder entender justamente esta coyuntura histórica, para poder entender justamente el caso de Luis Cárdenas Palomino. Yo lo desmenuzo también en el libro del licenciado de HarperCollins, y los invito a que me sigan leyendo, y contigo siempre muy agradecido, mi tío maestro.
Claro, maestro, el orgulloso, el agradecido soy yo. Te mando un abrazo, cuídate mucho. Abrazos, hasta luego. Gracias. Bueno, en la mañanera, como usted